Esta noche desde Urubamba, Cusco, Milagros Leiva cierra con broche de oro su presentación en CADE Ejecutivo 2023. Perdóname, nunca me enteré que eso había sido comprado con caja chica. Qué miedo, ministra. ¿Qué papel juega en esta crisis el sector empresarial? Con Juan Fernando Correa, presidente de CADE Ejecutivo 2023. Además, un agudo análisis de la crisis agrícola y la recesión económica con el exministro de Agricultura, Milton Bon Gese. Y también la reactivación del turismo con Juan Stossel, gerente de Casa Andina. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa, soy Milagros Leiva. Estamos cerrando CADE, hemos estado 3 días trabajando de manera muy intensa, escuchando los discursos de los políticos, de los empresarios, de los exfuncionarios, recogiendo también los pedidos de la gente del Cusco. Hemos pasado días muy felices, también tengo que decirlo. Tengo que agradecer al equipo técnico que me ha acompañado en estos días, a Rolo, por supuesto, y a la gente linda del Cusco que con mucha amabilidad me han dicho que ven el programa, les agradezco. Nuestra única intención es buscar la verdad, denunciar las cosas y, por supuesto, ser un puente, tender un puente entre los políticos, los funcionarios y los ciudadanos. La edición número 61 del CADE se ha realizado en el Cusco, en la joya de la corona de nuestro país. Y aquí se han discutido muchas cosas: la poca reactivación del turismo, por supuesto la inseguridad, la espantosa recesión que nos ha llevado a retroceder más de 20 años y un largo etcétera. El primer ministro Tarola, tengo que reconocer, se fue sin rabo y sin oreja, y más bien Álvaro Correa, el CEO del Banco de Crédito, lo interpeló y me parece muy bien porque lo confrontó con sus propias contradicciones. El hombre fuerte de CADE de este año ha sido el country manager del Grupo Falabella, un muy buen empresario, un ejecutor, ¿no es cierto? Él además tiene varios cargos, yo les voy a contar. Es director de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, de la Cámara de Comercio Americana, de la Asociación de Bancos del Perú, es miembro de la Asociación Civil Empresarios por la Integridad. Bueno, creo que todo el Perú lo conoce, se llama Juan Fernando Correa. Ha sido el director de CADE y yo lo primero que le quiero preguntar al señor Correa es si realmente podemos volver a creer, como decía este eslogan de CADE, señor Correa, podemos volver a creer en los políticos, podemos volver a creer en los empresarios que no van a ser corruptos, que no van a coimear, podemos volver a creer en un país que lamentablemente ha sido degradado por una clase política en los últimos años. Buenas noches. Buenas noches, Milagro, muchas gracias por estar acá contigo y con toda tu audiencia. Volver a creer, en realidad, es un requisito que tenemos como país para salir adelante. Porque en los últimos, en los últimos años hemos tenido una inestabilidad política, una inestabilidad social, que 6 presidentes en 6 años, un presidente totalmente incapacitado y con además acusaciones de corrupción demasiado graves, ¿no? Con intento de golpe de Estado, una violencia social muy grande, producto de una frustración muy grande cargada de la población. Todo eso hace que este año hayamos estado en realidad como un vehículo atollado, ¿no? Sin poder movernos y sin poder avanzar, y además con inflación, con el yacu, con un montón de problemas. Con la inseguridad, con las extorsiones, con los secuestros. Extorsión, todo eso, ¿no? Entonces, si nos paramos un ratito a ver dónde estamos, en realidad estamos en una situación en donde la pérdida de confianza es muy amplia en toda la población, entre los empresarios con el sector privado, con el sector privado con el sector público con los empresarios y con distintos niveles de autoridades y funcionarios, y todos estamos, digamos, discutiendo 1000 cosas y no estamos mirando lo importante, que es cómo recuperamos la economía, cómo recuperamos la vida de las personas que tenemos hoy día en grandes dificultades. Ha aumentado la cantidad de pobreza significativamente. No puede ser, no podemos quedarnos discutiendo tonterías frente a estas situaciones. Perdón, tenemos que... No, entonces tenemos que
lanzar, y el mensaje de este CADE que hemos hecho es: ciudadanía, empresarios, sector público, tenemos que volver a creer, y para generar confianza, que es eso, tenemos que creer en nuestro país y tenemos que generar confianza, y eso requiere diálogo y acciones. Y el diálogo es lo que hemos tenido en este CADE entre el sector público y el sector privado, y también las acciones son los compromisos que estamos asumiendo del sector privado para llegar a las personas y para también recuperar la economía. ¿Cree usted que se está recuperando esa relación entre empresariado y política que se destruyó con Pedro Castillo? A ver, yo creo que lo que vemos es una voluntad de diálogo. Las autoridades que han participado, tanto el gobierno regional como el alcalde municipal, como el alcalde provincial de Urubamba, como los ministros de Estado que han participado, han expresado todos una voluntad de buscar colaboración con el sector privado para tratar de sacar adelante al país de los problemas que tenemos. Entonces sí hemos escuchado una voluntad, y el objetivo que hemos tenido en el CADE es que los empresarios se vayan, y yo creo que así ha sido, se vayan con el encargo de que tenemos que salir de nuestro ámbito natural y específico, y también actuar pensando en el impacto que tenemos en la sociedad y cómo recuperamos la relación con la sociedad. He logrado entrevistar a varios empresarios y los felicitaba porque, bueno, veía que por primera vez levantaban la voz y exigían ejecución, gestión. Me hablaban de que no sienten a la presidenta Boluarte, que no la escuchan, que no terminan de entender hacia dónde va ella. Y le quiero preguntar a usted como presidente de CADE si siente lo mismo. ¿Cree que Boluarte anda perdida en sus viajes o en sus buenas intenciones? ¿Cómo observa este gobierno? Hay en realidad una falta de liderazgo, ¿no? Una falta de liderazgo que vemos que algunos ministros, en particular el primer ministro, trata de ocupar ese espacio, ¿no? Pero Tarola no es el presidente. No, pero entonces hay una ausencia de una imagen de liderazgo que movilice al país en una dirección. No tenemos claro a dónde nos quiere llevar este gobierno. O sea, hay buena voluntad, hay buenas intenciones, quiere recuperar la economía. El ministro de Economía también ha hablado de todas las acciones que va a hacer, pero tenemos dudas todavía de si hay una determinación completa y cabal. Con el primer ministro, Álvaro Correa, que ojo, ya no es CEO del Banco de Crédito, Perdón, el ¿ya CFO. No. Ok. Yo cometí el error, muy bien que lo aclare. Sí. Y yo tampoco soy de country manager para ver allá. No, pero yo he dicho que ya no es country manager. Usted era el country manager y ha sido un empresario muy bueno. Pero muy bien por la corrección de Álvaro Correa. Pero él, por ejemplo, Álvaro Correa interpela a Otárola y le dice, por Dios, ¿de qué estamos hablando? O sea, aterriza, ya lo has dicho 20 veces en tus discursos políticos prácticamente. Así es, exactamente, ¿no? Y por ejemplo, un tema puntual fue la pregunta sobre Petroperú, ¿no? Claro. ¿Por qué se le está dando a una empresa prácticamente en la quiebra, afectada tremendamente por una gerencia obviamente seriamente cuestionada en los últimos 2 años, ¿no? Durante el gobierno de Pedro Castillo, y entonces le van a dar lotes petroleros para hacer extracción de petróleo a dedo? O sea, ¿qué está eso? ¿Y cuál fue la reacción del primer ministro? Dijo, bueno, yo a título personal pienso que efectivamente no debería haber... Él habló de que se podría cambiar un directorio y traer a gente, pero si ellos pueden hacerlo. Así es, entonces, exacto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No hay unidad en el Estado, en el gobierno? ¿No hay una línea única? ¿Están divididos en partes? Eso no puede ser, no podemos tener un país partido en el gobierno, no puede ser. Entonces, bueno, pero qué interesante presunción, porque si el propio primer ministro dice, yo haría esto en Petroperú, cuando ellos pueden hacerlo, ¿qué significa? Que están escindidos, que no dialogan. Exacto, o quién decide qué pasa en Petroperú. Ajá. No sabemos, ¿no? Ok. Entonces la pregunta es, ¿qué rol de liderazgo al asumir la presidencia de la República? La señora Dina Boluarte asumió una responsabilidad gigantesca. No puede quedarse con la sensación de que, bueno, fue afectada por las marchas y obviamente un momento muy doloroso, muy afectado, mucha inestabilidad. Yo entiendo todo eso, pero no podemos tener un líder. A ver, yo muchas veces describo esto como estar parado en una pelota de fútbol. Es un equilibrio inestable. Cualquier cosita nos podemos caer. Y entonces,
tener un Congreso con 80 y tantos % de rechazo, una presidenta con 80 y tantos % de rechazo, nos da por naturaleza una inestabilidad muy grande. Pero frente a ese escenario, ¿qué tenemos que hacer los empresarios? ¿Quedarnos en nuestro covacha, simplemente esperando que las cosas se cambien? No podemos esperar eso. Sí tenemos que exigir al Ejecutivo que tome decisiones proactivas y positivas para sacar el país adelante, pero también actuar. Y esos son los mensajes que hemos quedado. O sea, uno de los mensajes, por ejemplo, sumamente importantes que hemos dejado establecido en la mente de los empresarios en este CADE es la importancia de contribuir, colaborar con el Estado en el cierre de brechas, tanto de infraestructura como sociales, a través de mecanismos fabulosos que tenemos en el Perú. Mecanismos de asociaciones público-privadas o mecanismos de obras por impuestos permiten hacer visible a las personas que las empresas sí pagan impuestos. Y en vez de que se pierdan en la burocracia, lleguen con soluciones a sus vidas. Eso es posible hacer. Bueno, pero al margen de las APPs y de esta inyección de confiabilidad, está claro, hablaba con David Tuesta, también con el exministro Castilla, y hablábamos de, primero, la gente sencilla, ¿no? Que trabaja, que es emprendedora, que sueña con un Perú boyante y que está sufriendo extorsiones, secuestros, que no puede trabajar porque tiene que pagar, una emolientera tiene que pagar por un cupo, ¿no? De hecho, ahora hay revueltas no, yo no voy a decir revueltas, marchas de mototaxistas que exigen que se expulse a los malos venezolanos que terminan delinquiendo. Pero y en el otro terreno, Castilla decía, bueno, ¿cómo hablan de que van a hacer y van a hacer si todavía mantienen la Agenda 19? ¿Cómo se puede buscar que el empresariado, ¿no es cierto?, quiere inyectar capital, inversión, si se mantiene la idea espantosa de Castillo de crear sindicatos, de no tercerizar y un largo etcétera? Entonces, es contradictorio, ¿no? Que Otárola y Boluarte digan que sí quieren hacer cuando no corrigen lo mal que han hecho. Exactamente. Y además, el tema es, se lo pusimos, Álvaro se lo puso al primer ministro y por supuesto no respondió, ¿no? El tema de la lista esta de los 19 medidas, ¿no? Que todo lo que hacen esas medidas, y esto es algo que creo que es importante que todos los peruanos lo entendamos, ¿ya? La legislación laboral que tenemos en el Perú es una de las legislaciones más discriminatorias y excluyentes que existen en este país. Por una sencilla razón. Solamente atiende a 25% de la población. 75% de las personas viven en la informalidad. Hoy día hemos planteado cambios en la regulación pensando en la micro y pequeña empresa. Cambios en la regulación tributaria y laboral que hagan que mucho más pequeñas y microempresas puedan darle una estabilidad laboral mucho más razonable a las personas. No necesariamente estabilidad laboral, una seguridad social más razonable. Entonces, no enfrentar, ¿sabes qué pasa, Milagros? Las personas se quedan discutiendo sobre las formas, sobre lo que dijo o no dijo, y no ven la realidad. El Consejo Nacional del Trabajo, para mí, no es el Consejo Nacional del Trabajo, es el Consejo Nacional, es el CNPT, el Consejo Nacional de los Privilegiados del Trabajo. Porque eso nunca hablan de ese 75% de personas que al están que han en la dejado fuera informalidad. del sistema. Así es. Al que no va a tener jubilación. Exactamente. Al que no puede. No les importa. No les importa. Entonces, lo único que estamos viendo, entonces este gobierno quiere sacar adelante el país, que elimine esas normas de las 19 medidas que eran totalmente absurdas y arbitrarias. Y como eso, hay un montón de regulaciones. Otra regulación, Milagros, que yo no sé si tú bajaste en taxi y el taxista evitó encontrarse con la Sutran o la policía. Sí, claro. ¿Sabes por qué es eso, no? ¿Por qué? Porque hay una legislación, hay una regulación que dice que un taxista de manera personal no puede llevar un pasajero cruzando una provincia. Perdón. ¿Y a dónde? O sea, ¿dónde solo lo puede solamente llevar en su distrito, en su provincia, en su provincia. Si yo quiero salir más lejos, que no me puede hacer la carrera. Oye, yo he vivido eso yendo de Mejía a Arequipa. Por Dios. Y el taxista me hizo, ¿y entonces por qué? Porque esa regulación solamente es para empresas. Entonces, ¿qué pasa? La policía y la Sutran se paran y los coimean. Esa regulación tiene que ser eliminada mañana. ¿Te das cuenta? Hay cientos de regulaciones de ese tipo, totalmente absurdas, que
impiden que las personas progresen. Bueno, entonces, tengo que terminar este bloque agradeciéndole, pero me voy con la sensación de que todo el mundo le dice a Boluarte, haga, deje de hablar, trabaje, ¿correcto? Sí, que trabaje, que lidere, que diga a dónde quiere llegar el país y que tome medidas rápidas para ayudar a las personas a salir adelante. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, señor Correa. Lo voy a volver a invitar en Lima a mi programa, espero Encantado. poder agendar su tiempo. Y nada, yo también estoy convencida de que la señora Boluarte tiene que trabajar más por la gente que le está demandando gestión y acción. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con Juan Stossel y con el ex ministro Milton von Hessen. Ya venimos. Antes hablemos, por favor, de la variedad de tabletas de chocolate con alto porcentaje de cacao. Cacao chuncho, dicho sea de paso. Miren, 46% esta tableta de chocolate con leche, con nibs, 57%, 70% de cacao para los que prefieren un sabor más intenso, chocolate oscuro, y este de 73% chocolate oscuro con nibs. El peso, todos 90 gramos, son tabletas de chocolate elaboradas artesanalmente, que deleita tus sentidos con esta especial selección de cacao. La Ibérica es desde 1909 una joya para compartir y en Navidad un extraordinario regalo. Variedad de tabletas de chocolate con alto porcentaje de cacao chuncho. La Ibérica, desde 1909, una joya para compartir.